Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a la primera charla del ciclo de conferencias de Camino a las Elecciones 2023. Es un placer estar nuevamente frente a ustedes. Es la primera charla en el año, y un año que va a ser, la verdad, que sumamente interesante, con realmente a los que nos apasiona la comunicación política, desde el lado de la participación, desde el lado del análisis. Eh, Sumamente interesante como para seguir formándonos en esta temática. El año pasado habíamos tenido una primera versión a modo de adelanto. Esta es la primera charla formal a lo largo de estos meses. Cada 3 semanas aproximadamente vamos a tener una charla con diferentes invitados, diferentes especialistas de la temática, consultores, gente que se dedica más a la investigación, periodistas también, bueno, diferentes profesionales que están inmersos dentro del tema de las campañas electorales y de la comunicación política, para que desde su mirada y desde el debate que tengamos nosotros acá a través de estas pequeñas conversaciones, podamos llevarnos un poco más de conocimiento, de información, y también, ¿por qué no?, poder tener mayores herramientas a la hora de interpretar la realidad. En esta ocasión, la primera reunión nos visita y participa con nosotros Carlos Fara. Carlos Fara es presidente de Fara Vegetti, una consultora que tiene más de 30 años de antigüedad. Carlos lleva puntualmente 36 años en la consultoría política, es especialista en opinión pública, campañas electorales, en comunicación de gobierno, participó en más de 180 campañas electorales, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Es expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, que es ALACOP, y fue el primer presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, que también yo tengo el honor de formar parte. Es autor de libros como, por ejemplo, Cómo ser un consultor político, que es un libro que a nosotros, por lo menos desde lo académico, nos sirve muchísimo para los alumnos, transmitirle también un poco esta nueva vieja profesión, ¿sí? Que hace tanto tiempo está presente, pero que desde hace unos años empezó a tomar una notoriedad mucho más pública. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por estar del otro lado. No, por favor, gracias Pablo por la invitación. Un placer, y además ser el primero en esta etapa. Saludos, buenas tardes a todos y a todas. Y siempre, digamos, agradecimiento a toda la gente que ha participado en la organización de este evento. Bueno, muchísimas gracias a los invitados, a los participantes, a las participantes. Quiero decirles que tienen la posibilidad de usar el chat. Nos pueden dejar también y decirnos de dónde son, de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo, de dónde están participando. Y obviamente yo voy a estar siguiendo también la lectura de los comentarios, de las preguntas que ustedes les quieran hacer a Carlos, para también traerlas a la conversación. Carlos, empecemos un poco ya con este largo y extenso calendario electoral. El domingo tuvimos las primeras elecciones, aunque fueron una interna dentro de Juntos por el Cambio. Se nos vienen meses muy, 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 muy cargados de campañas electorales y de elecciones puntualmente. Más allá de que fue una campaña de La Pampa pequeña, pero significativa, ¿qué lectura haces de la elección? ¿Qué es lo que dejó? ¿Qué podés contarnos sobre este primer ensayo electoral en Argentina en este año? Bien, mira, por empezar, digamos, invitaría a tomar con pinzas, digo, para no sacar apresuradas conclusiones de tendencia, opinión pública, a partir, digamos, de que fue a votar una cantidad de gente muy acotada, en parte porque es febrero, en parte por el calor, y después, bueno, digamos, las condiciones locales que hacen, digamos, que haya habido más o menos participación, movilización de las fuerzas integrantes, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el ver un poquitín la historia, digamos, ¿no? Es decir, el radicalismo en estas primarias en general tiende más a imponerse sobre los candidatos del PRO, en La Pampa particularmente. Entonces, digamos, primera cuestión es donde obviamente, digamos, hay un partido que tiene más estructura territorial, histórica, etcétera, tiene, digamos, como más
posibilidades de poder imponerse. Luego el hecho de que, bueno, no necesariamente, digamos, lo que uno puede manifestar o se podía manifestar, digamos, en presencia en redes, inclusive, digamos, por ahí en algún estudio de opinión pública, digamos, podía meritar hacer una lectura en función de quiénes iban a movilizarse. Siempre cuando se produce este tipo de cuestiones, obviamente el voto militante, digamos, el voto con identidad más fuerte en un distrito es el que termina de imponerse. Y, digamos, lo que llamaríamos habitualmente el voto de opinión pública, digamos, el voto del independiente, que por ahí tiene una idea obviamente más cercana a un espacio político, pero que no está plenamente identificado, es un voto menos movilizable. Eso, en situación de febrero, más calor, más, digamos, un poco la situación de apatía, ¿no?, que en general hay sobre la política de las elecciones, la falta de información, creo que hace un combo como para que pudiese uno, digamos, haber imaginado que era factible, ¿no?, que ocurría, digamos, el resultado que finalmente se dio el domingo, y no me tentaría, digamos, con hacer lecturas extrapolables respecto de radicales y pro, ¿no?, de como peso específico dentro de Juntos por el Cambio. Digo, ahí lo dejaría, digamos, porque me parece que Bien, si no, digamos, es empezar a hacer, digamos, demasiada política ficción, ¿no? bien. Acá vos al final de tu relato dijiste unas palabras, apatía, ¿sí? Ujú. Ahí trayendo también un poco un reciente artículo que salió en los diarios sobre un consultor colega que hablaba que el 40%, número más, número menos, hoy no está metido en el debate político, hoy no está metido, informado en lo que está pasando. ¿Crees que va a ser una constante esto de la desinformación, de la apatía, de la participación, no sé si hablar del poco compromiso ciudadano, pero bueno, también tiene razón la ciudadanía de por ahí alejarse de la política, de frustrarse con los políticos, que lo lleva a tomar esta decisión de preferir no informarse o no comprometerse en el debate público y bueno, nada, esperar a último momento a ir a votar directamente, o incluso no ir a Ujú. votar como pasó en este caso cuando no es obligatorio. Ya. Es muy buen punto porque, recordemos, venimos de las elecciones legislativas, digamos, de menor participación desde que Claro. retornó la democracia, con lo cual, digamos, ya hubo una advertencia, digamos, Antecedente. ¿no? Ujú. Segundo, creo que va a costar calentar el clima, ¿no?, de la sociedad. Por supuesto, desde ya, digamos, elecciones ejecutivas, elecciones presidenciales, digamos, calientan mucho más la atención de la gente, por lo que obviamente está en juego y, digamos, por el contexto general, digamos, de económico, social, político, pero creo que va a costar, ¿no?, calentar. Por eso, digamos, tenemos nosotros, digamos, así como importante concentración de elecciones en abril y mayo, elecciones provinciales, y por ahí son un poco tempranas, digamos, como para que finalmente se arme clima electoral. Pero en general, digamos, es muy común que vos en los estudios notes que la gente te dice, y no sé quién se va a presentar, todavía no escucho las propuestas. Entonces, digamos, es mucho más difícil. Siempre refresco esto, lo que siempre dice el colega Felipe Noguera, que dice que en estas circunstancias, preguntarle a la gente a quién va a ir a votar, es como parar a una persona por la calle que no tiene hambre, invitarlo a un restaurante y cuando se sienta a comer y pregunta por el menú, dice, no, menú no tengo, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo querés que elija? Entonces, está viendo como mucho de eso, ¿no? Digo, esto también para ser cauteloso con lo que decía el colega, que vos apuntás correctamente, Pablo, respecto Ujú. de que hay mucha gente que, digamos, así como está desinteresado con la política, tampoco tiene, digamos, ninguna intención de respondernos encuestas.
Y entonces Totalmente. tenemos una gran parte del público ahí que es absolutamente una incógnita, que es en general público no politizado, no informado, no fácilmente movilizable y por supuesto, digamos, absolutamente no ideologizado, ¿no? Ujú. Carlos, además de ser un gran consultor, es un gran docente, ¿sí? En posgrados, en maestrías, incluso también ha participado en diferentes seminarios y cursos invitados y organizados por él. Haciendo un poco de docencia, aprovechando este espacio y que también nombraste el tema de las investigaciones, ¿por qué no nos contás un poco qué son las encuestas? Porque siempre el debate electoral parte mucho de, che, ¿y las encuestas qué dicen? Che, y estas encuestas se equivocaron, y che, y daban de ganador a fulanito y en realidad ganó menganito. Digo, como que siempre, en el debate que tenemos como colegas, siempre lo ponemos eso también a discusión propia nuestra, porque decimos, che, bueno, no se puede hablar siempre de encuestas de esta manera porque no sirven para esto, o su uso es mucho más grande. O sea, aprovechemos esta ocasión también para hacer un poco de docencia y contarle, bueno, cómo es esto de las encuestas, para qué sirven, qué función tienen, cómo vos también trabajás hace mucho tiempo haciendo encuestas o participando con encuestas, bueno, cuáles son tu motivación de tener datos. Claro, ok. Mira, a ver, la primera cosa a decir es que dos o tres obviedades, pero para poner en contexto me parece importante. La Totalmente. primera es la materia prima es más inestable que nunca, digamos, desde la historia de la humanidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero es la opinión de la gente. Sí, es la opinión de la gente, digamos, sometida a muchos más estímulos que en ningún otro momento de la historia universal, y que por lo tanto, digamos, su posibilidad de cambiar de opinión, porque recibió un estímulo distinto en el último momento, digamos, puede ser importante. Entonces eso es, si la materia prima es mucho más volátil, entonces el instrumento, digamos, se va a quedar más corto, ¿no? La segunda cuestión no es un problema de la Argentina, ni siquiera es un problema regional de Latinoamérica, es un problema mundial. Entonces hay dificultades, digamos, cada vez más dificultades para poder detectar esto, teniendo en cuenta que en todo el mundo hay menos gente que acepta responder estudios, encuestas particularmente, y por lo tanto, digamos, nos vamos quedando una parte de un poco lo que tenía que ver con lo que charlábamos, digamos, en el tema de la Pampa, y una parte de la gente que, digamos, no sé, qué piensa, simplemente porque no se suma nunca a los estudios, ¿no? Y por ahí va a votar, pero no sé si va a ir a votar, digamos, ¿no? Entonces, no diría una mayoría, pero sí diría es una minoría silenciosa que nos complica mucho la vida sin lugar a dudas. Y la tercera cuestión es que la encuesta digamos, es un objetivo para mensurar muchas cosas, no solamente la intención de voto, que cuando obviamente, digamos, se difunde sobre todo la intención de voto, la aprobación de gestión y las figuras de algunos dirigentes, pero la verdad es que hay que leer integralmente una cantidad de datos como para sacar conclusiones y no quedar pegado exclusivamente de fulano tiene 2 puntos más que Mengano, porque además 2 puntos, vale la aclaración, en la enorme mayoría de las encuestas, siempre y cuando estén bien hechas, técnicamente es margen de error, ¿no? Si el margen de error es más o menos 3%, y hubo una variación de 2 puntos, digo, creció, pero no sé si es movimiento real, digamos, o simplemente variación estadística, ¿no? Y una cuestión, digamos, que para completar la desazón, digamos, de la audiencia, eh, que es que la ficha técnica dice que tiene un margen de error, ¿no? Supongamos más o menos 3%, más o menos 3% ya es una desazón importante, porque en realidad si alguien tiene 15 puede estar midiendo algo entre 12 y 18, ¿no? Y estaría correcto, digamos, no, nadie tendría por qué objetarlo, ¿no? ¿Por qué hay tanta variación en las encuestas? Bueno, lo que pasa es que las dos están dentro del margen de error si efectivamente el personaje en cuestión, digamos, saca 15 o saca 14 o saca 18, porque está dentro del margen. Pero además de todo eso, la ficha técnica, si está bien presentada, dice que hay un nivel de confianza, que esto es el 95% en general, digamos, se la presenta así. Que puede ser más o menos, digamos, es una decisión del que presenta los datos. Pero 95%, ¿qué significa? Que yo tiro los dados
100 veces, y 95% de las veces, es muy alto, va a caer entre más menos 3%. Pero hay un 5% de las veces en donde yo tiro los dados y cae fuera del margen de error. Y es así. Digamos, no hay que quejarse del instrumento, digamos, esas son las limitaciones que tiene. ¿Okay? Solo que, como tenemos una, digamos, materia prima mucho más volátil, entonces yo te diría, qué sé yo, en el año 2011, digamos, errarle al resultado electoral era, digamos, prácticamente, digamos, imposible o muy poco probable. 4 años después, en 2015, fue un poco un dolor de cabeza. ¿Okay? Y entonces, digamos, empezamos en 2011, la primera vez que tuvimos elección con primarias, pero para una elección bastante previsible. 2015 no, digamos, ya tuvimos primarias con unas diferencias, digamos, de participación entre primaria y general que de alguna manera te cambia el panorama. Entonces, el punto es que que es un instrumento que te pone una cantidad de datos sobre la mesa que son relativizables en función de estos aspectos técnicos que yo mencionaba, pero también en función de que el instrumento tiene una obvia limitación que tiene que ver con su estructuración, que esto es, yo básicamente cuando levanto el teléfono, toco un timbre, le pregunto a una persona, ¿qué piensa el presidente? Le parece que es muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, y la persona no responde como un autómata y dice, por ejemplo, malo, así, o muy malo, digamos así, taxativamente. Hay gente que dice, bueno, que a mí la verdad que no mucho no me gusta este tema de la inflación, pero bueno, le agarró la pandemia, qué sé yo, dentro de todo, y no sé qué decirle. Bueno, pero muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Ya obviamente el encuestador se empieza a poner fastidioso y dice, y no sé, póngale regular. ¿Okay? Todos esos matices yo me los perdí. ¿No? En el cuantitativo, no por un problema no por un problema de que haya ningún error, sencillamente, digamos, es así el instrumento. Por eso decimos, ojo, hay que complementar con otras metodologías, particularmente, digamos, la cualitativa, los grupos focales, para ver si todo esto, en donde yo tengo, supongamos, no sé, un 30% de la aprobación de la gestión presidencial, es 30% de gente que lo tiene muy claro o en el medio hace una cantidad de reflexiones que dice, y bueno, qué sé yo, pero bueno, en el balance, y bueno, nada, ponga desaprueba. ¿No? Pero no son opiniones, digamos, tan taxativas, ¿no? Tan claras. Entonces alguien, como a mí me ha pasado, digamos, más de una vez, que un dirigente, en algún momento de los últimos 10 años, ha tenido muy buena imagen, tenía 50% de imagen positiva, pero es claro, cuando yo, digamos, después lo veo a la luz también de la metodología cualitativa, era mucha gente que dice, y sí, a mí me cae bien, dentro de todo me cae bien. ¿Okay? Pero lo votaría para presidente y no, me parece que le falta carácter. Entonces dice, bueno, pero si tiene tan buena imagen, bueno, imagen, digamos, no garantiza voto, ¿no? Porque no se traduce, digamos, no significa necesariamente liderazgo. Es eso, buena imagen y nada más. Entonces digo, con todos esos elementos como para ser muy precavido, ¿no? Con la interpretación de lo que surge y además para ser, digamos, respetuoso, ¿no? Con las limitaciones que el instrumento tiene y advertidos teniendo en cuenta, insisto, que la materia prima está más volátil que nunca en la historia. Esto último que decís es súper súper importante, tener en cuenta que la ciudadanía tiene un montón de motivaciones, recibe información y estímulos por todos lados. El fenómeno de esto de las fake news no es solamente un título, sino que también es parte de nuestro día a día, no solamente de noticias falsas, sino de noticias que se cuentan con cierto encuadre, de manera parcial. Bueno, diferentes cuestiones que hacen que la gente también esté estimulada de diferente manera. Y sobre todo también hay una cuestión de esto de la materia prima, de cansancio, de medio frustración con el político, y como que también es un poco lo que vos decías, el ejemplo, bueno, no sé qué opinar, qué esto, lo otro, o en vez del regular es todo malo, ¿sí? No, malo, malo,
malo, malo, no claro. sé, malo, malo, malo. Entonces como que está un poco seteado eso. A una cuestión que sumo que no comentaste, pero que también me parece que es importante, que del 2011 que pusiste vos la fecha a esta parte, no sé, decime vos, pero me parece que en el 2011 por ahí responder una encuesta era algo no tan habitual. Hoy me parece que nos llegan encuestas por Instagram, nos llegan encuestas por Facebook, nos llegan encuestas por mail, nos llaman por teléfono al celular, nos llegan mensajes de texto, nos llaman al teléfono fijo, nos tocan el timbre. Digo, ahí ya te nombré por lo menos 7 maneras de contactarse a la persona. Pero la persona también antes por ahí decía, bueno, le voy a dedicar 5 minutos. Pero ahora digo, spam, lo pongo al spam, lo mando al spam, no quiero Claro. escuchar ninguna encuestadora más. Me imagino que eso Mm. también a la gente un poco la debe mal predisponer a la hora de responder, ¿no? Totalmente así, y lo que tenemos, digamos, así como muy habitualmente, ¿no? Que vos haces lo que es muy común hoy, ¿no? Digamos, hacer una encuesta telefónica que es telefónica, digamos, en el mix de fijos y celulares, Ujú. eh, y que llega un momento que la persona del call center te dice, mira, no llamo más porque están llamando todos, la gente está saturada, no responde más. Y bueno, es así, digamos. No, pero yo te pedí 600 casos, sí, pero voy por 530, no avanzo más. Y bueno, Sí, a claro. bancársela, digamos, ¿no? Ujú. Eso forma parte, digamos, de la realidad que también afecta, porque digo, tengo 70 casos menos, me afecta mucho los 70 que me faltan, digamos, qué tipo de gente es, qué perfil, etcétera. Yo después actúo, pongo ponderadores, pero, digamos, pongo ponderadores de las cosas más obvias, no tengo ponderadores sobre cosas, digamos, que solamente puedo adivinar, ¿no? Si están respondiendo menos gente no politizada, digo, ¿cómo lo pondero? Eso es imposible, obviamente. Sí. Carlos, y con respecto a la metodología, eh, ¿cuál es la más confiable? ¿Cuál crees vos hoy o las que vos crees que venís utilizando? Obviamente que hay un auge también en redes sociales, también porque son un poco más baratas que por ahí, o mucho más baratas que las presenciales, y un poco más baratas que las telefónicas o las de IBR, entonces ahí como que está polulando mucho el mail, redes sociales. Digo, hay que tener un mix de todo eso. ¿Cómo ves ese desarrollo también de las metodologías de Mira, recolección sí, de sí, información? seguimos pensando que si tuviéramos los presupuestos Ah, ideales, el mundo ideal. claro, podríamos, digamos, nos gustaría hacer todo presencial, ¿no? Digamos, porque es más, si te tocan el timbre, alguien sale, es más difícil es más fácil contarle a alguien una llamada telefónica que a alguien que te toca el timbre, ¿no? Por razones obvias. Ujú. En el presencial, el encuestador o encuestadora puede llorar un poco la carta de dale que me está faltando uno, si no, no me la pagan, y qué sé yo, digo, que conmueve un poco, Sí, digamos, al potencial entrevistado. Cosa de eso, digamos, que obviamente en el teléfono no lo puedes hacer. Ahora, como eso, digamos, porque como todo en el mundo contemporáneo va al low cost, ¿no? Con lo cual, digamos, obviamente, en algún momento, a ver, es indiscutible. ¿Cómo se hace? Domiciliaria, digamos, sí, no hay misterio. Y ahora, digamos, domiciliaria, prácticamente, digamos, no hay nadie que te la acepte, precisamente, digamos, por el tema del comparativo de costos. Dicho esto, digamos, en general, digamos, la relación entre precio-calidad, el mix de fijos y celulares en telefónico, digamos, está bien aceptable. Hemos tenido, digamos, muy buenos resultados. Eh, y por supuesto, digamos, no es palabra sagrada, ¿no? No es que te diría, bueno, haces eso y te olvidas, ¿no? Hay gente que hace un mix de domiciliario, digamos, y para ciertos segmentos utiliza telefónico. El IBR me parece, digamos, que precisamente por este tema de la saturación, termina, digamos, a veces puede salir bien, digamos, y hay veces que hacerle cosas completamente ridículas, digamos, que nos ha pasado a nosotros, que después dijimos, bueno, esto obviamente no sirvió para nada, pero en el momento, cuando vos haces muchos casos y más o menos va teniendo una estabilidad, pensás que estás, digamos, podés estar un poco más seguro. Definitivamente, y por la experiencia, digamos, que tenemos con varios de los colegas, digamos, yo creo que personalmente descartaría las online, ¿no? Ujú. Porque me parece que, digamos, que van a públicos, digamos,
mucho más politizados, públicos de mayor nivel socioeconómico, con todo el sesgo que eso tiene, y que no es tan sencillo después aplicarle un ponderador. Una de las últimas, bueno, creo que la última reunión, anteúltima reunión que tuvimos de ASACOP, un colega importante contaba que el Departamento de Estado de Estados Unidos solo acepta encuestas que sean 100% a celulares, ¿ok? A Y celular. lo que decíamos era, bueno, en Argentina lo haríamos, bueno, preferiríamos, digamos, mantener un poco algunos mix de celulares y fijos. La CNN de Estados Unidos, hace ya 3 años, si no me equivoco, el Departamento de Recepción de Encuestas no publica más encuestas que sean financiadas por los partidos o por los comandos de campaña. Solo encuestas, digamos, que sean totalmente 100% telefónicas, no publica más encuestas IBR o cualquier otra metodología que no sea domiciliaria o telefónico full, ¿okay? O mezcla de metodologías. Digo, tomaron una decisión técnica, porque evidentemente deberían estar teniendo dolores de cabeza, si no, obviamente hubieran agarrado, digamos, sin mucho miramiento, también, digamos, para ver cómo se hacen las cosas o qué atención le prestan a esos detalles técnicos, probablemente en el país en donde las encuestas funcionan bastante aceptablemente, ¿no? Bueno, bien. Bueno, Carlitos, te comento que nada, que hay gente de Corrientes, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, de Palermo también, Lomas de Zamora, Vía de Resistencia, de La Rioja, de Salta Capital también, de Posadas, Misiones, de La Pampa, de Cosquín, de Mataderos, la República de Mataderos, y de Cosquín, María Eugenia, hace un comentario, yo lo voy a transformar un poco también en preguntas, como para ahí Dayana nos saluda desde Córdoba, también Camila Ríos desde Oberá Misiones, me parece que a Camila la conozco de algún lado, Patricia, Unzué, ahora voy con tu pregunta, pero María Eugenia, para no desviarme, María Eugenia decía, las encuestas es para generar tendencia y manipular a la gente, cuando se hacen dirigidas, orientar. En realidad, bueno, también es interesante esto de la cuestión de tener una herramienta de investigación para tomar decisiones, que es la que no se comunica, y después una herramienta de investigación que se comunica, ¿sí? Que va más para el lado de los medios de comunicación, o más para las columnas de opinión, y bueno, y ese sí tiene un sentido un poquitito más de, no sé si llamarlo de manipulación, pero sí de generar cierta tendencia en la agenda pública. Mira, digamos, hay el último libro de Guaime que se llama ¿Qué tenemos o qué tienen la gente, digamos, los votantes en la cabeza? Lo que dice, le dedico un capítulo específicamente a esto, y con el cual yo coincido por evidencia empírica histórica, que es que es muy poca la gente que le presta atención a la publicación de las encuestas, ¿okay? Históricamente, esto es así porque obviamente los que más le prestaban atención son los más politizados, los más informados, eso desde ya, que digamos que lo van siguiendo con lupa. Imagínate, digamos, a medida que fue pasando el tiempo, en donde vamos a decir así, la falta de precisión de resultados de encuestas que no logran describir la proyección electoral, y la sospecha de que efectivamente esto es utilizado como una herramienta más del marketing de las campañas, fue haciendo, digamos, que el prestigio, la legitimidad se vaya diluyendo. Con lo cual, en la medida que eso suceda, no importa si leo mucho o poco, porque si no le creo ninguna, me da lo mismo, ¿no? Porque creo que está, digamos, operado. Lo mismo de alguna manera como sucede, digamos, un poco con la selectividad, digamos, que la gente le atribuye a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, fulano en realidad dice A porque juegan con fulano y entonces prefiero creerle al que digamos, al que participa de mis opiniones o mi postura electoral, y por lo tanto, digamos, existe el sesgo de confirmación. Esto es, le creo a las que piensan como yo, ¿okay? No importa, digamos, obviamente sin poner nombres, pero la cantidad de gente que dice, no, pero si a fulano no lo va a votar nadie y todo el mundo me dice que va a votar a Mengano, y obviamente, digamos, tiene sesgo de encapsulamiento, digamos, en
en el segmento en el cual se mueve cada uno. Entonces, la verdad es que no tienen efectos, digamos. No, la publicación de encuestas, digamos, no tiene efecto. Primero porque en general ya históricamente era muy acotado el público que le prestaba atención, y ni hablar, digamos, con, vamos a decir, la deslegitimidad que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo, acompañado, digamos, de la deslegitimidad que también tiene la política, las campañas, el marketing, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es un... existe una gran fantasía en la política 2270. respecto de que si yo publico una encuesta que dice que voy a ganar, entonces la gente me va a votar porque, y acá viene el otro punto, porque todo el mundo en realidad vota ganador, que este es otro, digamos, gran mito de la historia universal, que no tiene comprobación. El mismo libro de Hugo Aime le dedica un capítulo, digamos, a contradecir, acertadamente a mi gusto, a contradecir la teoría de la espiral de silencio, ¿ok? Y digamos, pero la política tiende a comprar esa idea, ¿ok? Y los más politizados son los que finalmente te dicen, no, en realidad la gente vota ganador. Y yo digo, bueno, tráigame la evidencia empírica y lo vemos. Pero hasta acá, digamos, que yo sepa, por eso, digamos, en uno de sus famosos 100 consejos, George Napolitan dice, préstenle atención a las motivaciones de la gente para votar y no le presten atención a lo que la gente, quién cree la gente que va a ganar una elección. Totalmente, totalmente. La última pregunta de Patricia Unzué en esto de encuestas, y ya nos metemos un poquitito más en las candidaturas. Patricia dice, ¿a qué cantidad de gente debería encuestarse para tomar los datos como fidedignos? ¿Sí? Por ejemplo, en una elección a presidente, agrego yo provincia o ciudad. Digo, la muestra, ¿qué cantidad de ciudadanos debería contar cada una de ellas? Mira, por supuesto, digamos que de más está decir que depende del presupuesto disponible, ¿no? Pero yo digo, una encuesta nacional. Nosotros, digamos, hemos tenido muy buenos resultados con encuestas de 1000 casos, ¿no? Dada esta dispersión, porque además estamos en un momento muy prematuro del proceso, donde no hay 2 o 3 candidatos, sino que hay un montón, entonces yo te diría, obviamente, trataría de aumentar la cuestión. Y él dice, bueno, pero y entonces, si hace menos de, supongamos, no sé, 1500, ¿está mal? No. Cada uno, digamos, se lleva del supermercado lo que puede pagar. ¿Ok? Si están muy bien hechos 1000 casos, perfectamente puede ser una muy buena muestra. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque tiene que ser suficientemente diverso geográficamente, y con diversos perfiles de comportamiento de voto, etc. Ahora, digamos, comentario de entre casa. Yo tengo lugares pequeños de la Argentina en donde saco la tendencia con 150 casos, lugares bastante estables, es verdad, con encuesta telefónica, y no tengo problema. Ahora, ¿hay que hacer 150 casos? ¿En 150 casos está suficiente? No, hay que verlo, digamos, en función de si en un lugar más o menos a lo largo del tiempo siempre parece que gana un partido, con mayor o menor diferencia, digamos, entonces puedo, una encuesta bien hecha, digamos, arriesgarse a no tener tantos casos, porque tampoco, digamos, el local podría pagar una encuesta, digamos, mucho más cara, esa es la verdad. Entonces, bueno, si el cliente tiene claro eso, digamos, asumimos, compartimos, digamos, el riesgo de la decisión de tomar una cantidad de casos, digamos, acotada. Pero en general, yo diría, nacional, nunca menos de 1000 casos, digamos, sobre todo si uno quiere incluir pregunta de intención de voto, porque si uno quiere solamente saber algunos indicadores básicos de optimismo, pesimismo, aprobación o desaprobación, digamos, del gobierno nacional, preguntas relativamente sencillas, entonces, digamos, uno lo podría acotar, pero en general son situaciones que uno diría, trate de no hacer nada menos de 400 casos, digamos, ¿no? Una ciudad de cierto tamaño, ¿no? Trate de una provincia de no hacer de menos de 600, 800 casos, obviamente depende del tamaño de la provincia. Aproximadamente ahí, digamos, como para terminar de poner un punto de equilibrio razonable entre costo y precisión. Perfecto. Bueno, hasta acá la clase
sobre opinión pública y encuestas. Ah, ahora nos metemos un poco más en la arena política, ¿sí? En la arena de las candidaturas. ¿Viviste algún escenario así tan disgregado, con tantas candidaturas, con tantas diferencias dentro de los mismos espacios? Esto te hablo a nivel nacional, porque si nos metemos a nivel provincial también vamos a encontrar más diferencias, como para por lo menos unificar y ver. ¿Te acordás de algún escenario así similar o es difícil encontrar alguna comparación con lo que estamos viviendo hoy de tantas candidaturas y de tanta incertidumbre por quién puede llegar a ser los principales candidatos a presidente de la nación? Ujú. Te diría que en todo caso, si uno tuviese que ponerlo desde ese punto de vista, lo que fue más semejante fue todo el proceso previo a la elección de 2003, ¿no? Claro. Donde finalmente, digamos, ahí como recordemos, la elección fue el 27 de abril, si no me equivoco, de Sí. 2003, y más o menos hasta en diciembre recién, Duhalde llegó a un acuerdo con Néstor Kirchner como para que sea su referente, sin saber muy bien qué iba a significar eso para los otros sectores del peronismo, digamos, que obviamente después fueron divididos en tres partes. Bueno, el radicalismo, digamos, un poco estalló después de la crisis de 2001, etc. Ahí había, digamos, viste, con mucha variabilidad. Recordemos, digamos, en el momento la apuesta, digamos, a Reutemann, después la apuesta, digamos, a De la Sota, después la apuesta, digamos, a otros candidatos que dijeron, bueno, si esto es, digamos, una especie de ruleta, yo también me subo, ¿no? En ese sentido, digamos, sería así como más semejante. Después, en las otras, digamos, cuando vos ya empezás por tener, por lo menos el oficialismo de turno, un candidato más o menos esperable, no digo seguro, pero esperable, ese margen, digamos, esa complejidad empieza a reducirse, ¿no? 2007 era Cristina, 2011 fue Cristina, 2015 era casi seguro Scioli, ¿no? 2019 no, porque 2019 fue, digamos, esta sorpresa, ¿no?, de la fórmula de Alberto con Cristina. Entonces, como los jugadores se han acostumbrado a bajar su carta hasta el final, ¿no? Algunos de los jugadores importantes, vamos a decir así, digamos, hoy no sabríamos, digamos, si Macri puede o no ser candidato, o Cristina, digamos, simplemente para poner dos que ya fueron presidentes. Esto, digamos, te introduce complejidad al análisis en general, y volviendo a las encuestas, también, digamos, a la opinión pública. Es decir, ¿la pongo a Cristina en la lista o la saco a Cristina de la lista? ¿No? ¿Cuántos escenarios tengo que hacer para terminar de entender más o menos cómo sería la estructura de la situación? Y bueno, ¿cómo ves la herramienta de las PASO? ¿Crees que va a ser suficiente como para poder llevar orden, o ves un paso previo de debate interno por parte de los partidos políticos, sobre todo de los espacios políticos? Un poco Claro, la diferencia entre el 2003, yo coincido, digo, cuando me preguntan, yo les digo, este escenario es muy parecido al del 2003, salvando las diferencias económicas, sociales, claro. bla, 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 y sobre todo hay una diferencia grande que no estaban en ese momento los dos grandes paraguas hoy que aglutinan a muchas candidaturas, que uno es Junto por el Cambio y otro es el Frente de Todos. Digo, esa es la gran diferencia. Pero bueno, hoy también estamos yendo a una paso que al menos dentro de Juntos por el Cambio ya aparecieron 5, 6, hasta 7 voluntades del querer participar. En el Frente de Todos por ahí un poco más tímidos, pero nada, se habla también de esperar la decisión al presidente como para ver qué es lo que pasa. ¿Ves que las PASO pueden llegar a ser algo, algo virtuoso, o cree que eso puede llegar a ser también algo que levante un poco más la temperatura y es mejor cortarlo de antes? ¿Me explico por dónde tiene la Sí, mano? totalmente. Mira, yo primero soy partícipe de las PASO, ¿no? Digo, me parece buena la idea, Coincidimos. pensado desde el sistema democrático, y habría que hacerle cambios, pero bueno, ok, pero es lo que hay. Por ahora es así. Eso en primer lugar. Yo digo,
que es preferible siempre, digamos, que ordene el voto de la gente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que más allá de la formalidad del voto obligatorio, en Argentina hasta 2021, digamos, la cultura del voto era muy alta. De todas maneras es muy alta, ¿no? Digamos, porque teniendo en cuenta que el nivel de sanciones es muy bajo, ¿no? Entonces, a mí, personalmente, si yo, digo, más allá de que después se puedan poner de acuerdo alguno de los dos espacios, que todavía, digamos, es factible, ¿no? Que falta mucho, ¿no? Recordemos que hoy estamos a 14 de febrero, ¿no? Y las candidaturas se tienen que escribir aproximadamente el 24 de junio, o sea que nos quedan como 130 días, que en Argentina es una eternidad, ¿no? Falta muchísimo, son 4 meses y 10 días. Entonces, en el medio pueden pasar, obviamente, muchas cosas. Ahora, más allá del hecho de que por ahí se pongan de acuerdo, lo cual es legítimo, si finalmente, digamos, los distintos actores no deponen digamos, deseo de competir, a mí me parece que el sistema es útil, más allá del sistema democrático, me parece que es útil para las fuerzas. ¿Por qué? Primero, concita atención, ¿no? Convengamos que una competencia concita atención. Una competencia más competitiva, digamos, donde no se sabe quién va a ganar, digamos, obviamente concita más atención. No es lo mismo que vos digas, bueno, yo soy Atlanta, ¿no? Juega River contra Atlanta, el partido sale 5-1, y decís, bueno, tío, el partido no es muy atractivo. Ahora, River Boca y nunca sabes quién va a ganar, ¿okay? Esto me parece, digamos, que de por sí es provechoso. La segunda cuestión es que elimina, ¿no? Elimina los costos de tener que, digamos, de las negociaciones, de los males humores que las negociaciones, digamos, efectivamente generan. Y bueno, digamos, no es que, digamos, la opinión de la sociedad es palabra sagrada, pero bueno, es la opinión de la sociedad, digamos, y es digamos, de lo mejor que tenemos. Con lo cual te elimina muchos dolores de cabeza. Me parece que el que gana una primaria tiene un hándicap, ya le ganó a alguien, ¿no? Claro. Es decir, y a mí me ha pasado con muchos clientes en donde alguien va a una primaria, aún ganándola con mucha diferencia. Te voy a contar una pequeña anécdota, digamos, pero que ayuda, que X va a una primaria, gana por el 70%, ¿no? La gente dice, wow, ¿cómo lo quiere la gente? Sacó el 70%. Bueno, ese 70% relativo es el 70% dentro de la gente de la primaria. Pero no importa, hay un efecto, digamos, hay un efecto contagio en esto. Y me acuerdo que en un grupo focal alguien dijo, sí, va a ganar fulano, si siempre gana por el 70%. ¿Okay? Ni era el 70% ni era siempre, no importa, ¿no? Tiene un efecto sobre la opinión pública el hecho de que alguien gane. Por eso, particularmente a mí, digamos, digo, el Frente para la Victoria en su momento, Cristina en su momento, impidiéndole a Randazzo competir con Daniel Scioli, me parece que fue un error. Me parece que si Daniel Scioli iba a ser el candidato, era mejor que saliera, digamos, ya habiendo vencido a Randazzo, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo lo que eso implica. Me parece que, me parece que cuando vos tenés un problema político de difícil resolución, como para mi gusto es hoy la situación interna dentro del Frente de Todos, lo mejor es que haya una primaria, ¿no? Y que se presentan todos los que quieran, ¿no? O los que puedan, y que la gente decida. Y el que gane, aún en una situación dificultosa por la inflación, etcétera, de todas maneras va a salir fortalecido políticamente hablando, ¿no? Y eso va a tener algún impacto sobre la opinión pública. A mí me parece, yo, digamos, voto a favor de salvo que exista, digamos, mucha voluntad de acuerdo y se cuide bien de que no haya heridos, vayan y compitan. Me parece que es mejor para todos, inclusive para el que pierde, digamos, ¿no? Con respecto bueno, a un fenómeno que ya no es tan fenómeno, digo, Milei surgió con un fuerte descontento por parte de un sector de la sociedad. No sé si es el que se vayan todos, pero sí con un enojo muy grande y descrédito por la política tradicional, digo, parafaseando un poco las frases de- de ese segmento, digo, que son los mismos de siempre, la casta política, digo, hay un poco de eso. Y más allá de los golpes que tuvo el año pasado, logró cuidar ese porcentaje de votos, instalarse, hoy está lanzado como candidato a presidente.
creo que tiene algunas fortalezas, creo también que tiene muchas debilidades. ¿Cómo ves el fenómeno Milei? ¿Cómo lo traspolás también o lo comparás con otros países que también las derechas más, no sé si extremas, pero sí un poco más radicalizadas también, con discursos fuertes y radicalizados, tomaron protagonismo? Está claro. A ver, primero, coincido totalmente con tu descripción. Es un personaje que se instaló, que pasó un poco, vamos a decir, la prueba de fuego, digamos, de la novedad, ¿no? Porque él sacó su famoso 17% en la capital federal en noviembre del 2021. De ahí para acá, ya, vamos a decir así, que pasaron como 15 meses. Entonces, digo, alguien que pasó con 15 meses, ya es figura nacional, en todo, hasta el último rincón de la Argentina lo conocen, tienen alguna caracterización sobre el personaje y hasta podrían repetir alguna idea que anda dando vuelta que él haya expresado. Me parece que ya es un mérito importante para un personaje sin ninguna estructura, prácticamente, ¿no? Es un núcleo muy, muy pequeño. En primer lugar. En segundo lugar, en la medida en que un personaje se va consolidando a lo largo del tiempo, es más difícil sacarlo del escenario y dificulta mucho más que aparezca un cuarto, ¿no? Por supuesto, digamos, personajes sin historia tienen la ventaja de que no tienen historia, pero tienen el problema de que no tienen historia, ¿no? Digamos que esto es más gaseoso, ¿no? En algún momento, digamos, se pincha el globo y efectivamente, digamos, eso pudiese diluirse, ¿no? Ahora, eh, efectivamente es un fenómeno, yo creo que fundamentalmente es un fenómeno anti-statu quo, o crítico del statu quo, político. No hay que leerlo como un fenómeno ideológico. Me canso de ver focus en donde nadie dice esto es la derecha, o esto es la izquierda, o esto es arriba, o esto es abajo. Estoy cansado, flaco. Vengo de la frustración de Cristina, de la frustración de Macri, de la frustración de Alberto, y qué sé yo, probemos, total, digo, partido por partido, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay una mala lectura, una simplificación, digamos, de la interpretación del fenómeno Milei. Me parece que no, esto no tiene que ver, digamos, con la sociedad corriéndose a la derecha. Me parece que tampoco, digamos, es una variable que describe bien, más allá de la existencia de Milei en el escenario, ¿no? Sí, digamos, claro, por supuesto, de la necesidad de una contrafigura de un presidente tan débil y tan desdibujado como Alberto, ¿no? Entonces, cualquiera, no importa quién sea, se va a querer, digamos, alguien que tenga liderazgo propio, de que no sea un liderazgo dependiente de otra figura. Este es un problema para el Frente de Todos, obviamente, porque digamos, Cristina algo en algún momento va a decir sobre las candidaturas, alguna actitud va a tener. Hay un pequeño ruido, digamos, ahí en Juntos por el Cambio, ¿no? En función de cuánto, digamos, el Macri, gran elector, influye sobre la situación. Milei no depende de nadie, ¿no? Es puro Milei, ¿no? Para bien o para mal. Es correcto lo que vos decís respecto de personajes más identificados con la derecha, porque son fenómenos claramente, digamos, que recogen voto no politizado, no ideologizado, con bajo nivel de información. Con un detalle, es que en la medida que va creciendo, el componente de no politizado, no ideologizado es más grande, ¿no? Claro. O sea, el núcleo duro, muy ideologizado, es muy pequeño. Entonces, en la medida que se agranda, empezás a juntar en Milei empieza a juntar mucha cosa anti-statu quo, que si mañana desistiera de ser candidato, o por alguna razón su candidatura se deteriorase, no significa que insisto, por el equivocado caracterización ideológica del fenómeno, no significa, digamos, que es un gran negocio para Juntos por el Cambio, ¿no? Puede ir más a Juntos por el Cambio, ¿por qué? Porque la gran mayoría de la sociedad quiere un cambio. Y Juntos por el Cambio, digamos, es la principal oposición, ¿no? Ahora, ojo con que, digamos, por supuesto, no estos 17 o 20 puntos que tiene dando vuelta, que están en las encuestas por ahora, digamos, vamos a ver si llegan al final, pero ojo con que
lo que estamos encontrando es de gente anti-statu quo que dice, me gusta Milei. Oye, lo dice, perdón, la columna de La Nata del sábado en Clarín, ¿no? Muy Correctamente. bueno. Me gusta Milei. Y si no, y por ahí voto a la izquierda. Claro. Eso te da, digamos, el componente de, vamos a decir así, de desarraigo con la variable clásica ideológica, digamos, en la cual todos los politizados tenemos la tentación, digamos, de encasillarlo al personaje. Y sí, efectivamente, también, tal cual vos decís, un fenómeno que tiende a repetirse, digamos, sistemáticamente en muchos lugares, a veces por derecha, muchas veces por derecha, pero también a veces por izquierda, ¿no? Como el caso de Mélenchon en Francia, ¿no? Digo, como expresión de fastidio con un statu quo y un estado de situación de cosas en el país y en el mundo. Digamos. Sí, es muy interesante lo que decís esto de la ideología y con respecto a las necesidades o a los intereses que tiene la gente. Y un poco lo retrotraigo al debate que teníamos, o a la charla que teníamos recién sobre las encuestas, ¿sí? Los medios de comunicación toman este 18-19% como el avance de la derecha, de la ideología, ciertos medios de comunicación, porque también les sirve debatir sobre eso, pero digo, después, puertas para adentro, los que leemos las encuestas, los que vemos o hacemos investigaciones o participamos de alguna manera esta comunidad de consultoría, de comunicación política, entendemos que la conformación del electorado de Milei, o que tiene intención de votar a Milei, ya es un poco más compleja, tiene sus características, al punto de esto que decías vos, trayendo la nota, la columna de La Nata, digo, ¿es Milei o es el Partido de los Trabajadores, o es el Frente de Izquierda? Digo, y para un periodista dice, che, pero son dos cosas diferentes. Sí y no. Sí, no, sí por lo que predican, digo, sus figuras, pero después son dos espacios casi que rompen el status quo, digo, fuera de la casta, por llamarlo de alguna manera, digo, rompen lo normal. Entonces, digo, la lectura ahí es un poco también cómo lo usan a Milei o cómo sirve Milei para armar un show y realmente cuál es la composición de su electorado, que tiene que Sí, ver más con este por ahí 40% que está descontento. totalmente. Y un error a lo cual, digamos, no es exclusivo de los medios, digamos, también a veces, digamos, nosotros, vamos a decir, Sí, sí. en la simplificación caemos, obviamente, que es el tema de leer al electorado pensando en las características de la oferta, ¿no? Esto es, Milei dice, zurdo, marxista, etcétera, 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 y entonces uno piensa, digamos, que efectivamente todo su electorado dice, sí, tiene razón. En realidad, el electorado mira, por ahí dice, no encuentro a nadie en los últimos meses que me haya dicho, Milei me gustaba, pero eso que dijo de la compra-venta de bebé no me gusta. Nadie lo registró. Nadie Okay. me mencionó, digamos, nadie me mencionó, digamos, que haya, digamos, que sortear el sueldo. Nadie me mencionó, digamos, el tema de las armas. O sea, tiró un título, ¿no? Sobre uno de los principales problemas, o el principal problema que tiene hoy la sociedad argentina, que es la inflación, y ya fracasamos tantas veces y bueno, qué sé yo, por ahí por ahí tiene la posta, digamos, ¿no? Entonces, tendemos, incluyo, a veces en la superficie pensar que el relato, el storytelling de un candidato, efectivamente, digamos, es lo que compra sus votantes potenciales, cuando muchas veces, digamos, no es así. Juntos por el Cambio más o menos lo abordamos, está claro, digo, ahí hay una disparidad de candidaturas. ¿Crees que Alberto puede llegar a ser candidato a presidente? ¿Crees que va a haber un debate un poco más profundo? Obviamente Cristina va a tener o tiene todavía la centralidad dentro de ese espacio, pero ¿no? ¿Cómo es ya dijiste que la elección viene de cambio, ¿sí? Bueno,
¿Ellos van a proponer un cambio en sus candidaturas o van a darle una continuidad del proceso y ver cómo se reformula a partir del 2024? Ujú. Mira, primero creo que Alberto puede ser candidato, ¿no? Eh, Tiene, obviamente, digo, más allá de la carga de la desaprobación de gestión, tiene básicamente, digamos, dos contras importantes. La primera es que no sé qué actor, o prácticamente, digamos, no hay actores dentro del Frente de Todos que hoy probablemente lo acompañaría, ¿no? Entonces es un problema. Y la segunda es el veto de Cristina, ¿no? Yo creo que Cristina va a hacer lo imposible porque Alberto no sea candidato, ¿no? Y ahí entonces yo te diría, se me cae un poco, digamos, se me cae la probabilidad, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, el que puede, digamos, el que tiene, digamos, alguna llave con el cual eventualmente mostrar quizá algo distinto es Massa, pero bueno, digamos, creo que depende pura y exclusivamente de la inflación en los próximos 90 días, digamos, yo te diría que fines de abril, donde empiecen a cantar las consultoras más o menos sus proyecciones, principios de mayo, digamos, será pasa o no pasa, ¿no? Después, si él lo quiere hacer, es otro tema, digo, pero me parece que es como muy consciente de que ese es quizás su límite, ¿no? Un momento. Es muy difícil, salvo que alguien mañana levante la mano y se plante frente a Alberto, Massa, Cristina y diga, señores, esto no fue lo esperado por la sociedad, hay que hacer una cosa totalmente distinta, y lo digo desde dentro del Frente de Todos, me parece que ese personaje hoy no existe y dudo que vaya a existir. Por lo tanto, salvo esa situación, porque además tendría que tener suficiente legitimidad, digamos, de trayectoria como para que eso sea creíble, es decir, no es que mañana Carlos Fara se levanta, digamos, y dice eso, obviamente no serviría para nada. Me parece que cuando vos sos continuidad, aunque más no sea en términos formales políticos, eh, y de alguna manera estuviste involucrado, comprometido con lo que se está haciendo, es muy raro, digamos, que uno pueda expresar el cambio, ¿no? Digo, esto es simplemente, siempre pongo el ejemplo de la situación en la cual ganó de la Rúa en el año 99, ¿no? En que se enfrentó a Dualde, y Dualde en su etapa, digamos, en la etapa crucial de su campaña, eh, sus equipos, o básicamente sus consultores estratégicos, dicen, bueno, mire, la gente pide cambio. Entonces, digamos, no evitemos hablar del cambio, ¿no? Y entonces por eso su eslogan es, si querés un cambio, votá el mejor cambio. O sea que si la discusión es de cambio, vamos a votar cuál es el mejor cambio o el peor cambio, ¿no? Eso obviamente no resultó. No resultó, digamos, Dualde hizo una elección modesta, ¿no? Dentro de los pisos históricos, digamos, de un presidenciable del peronismo desde el 83 para acá. Él sacó 38, Scioli en la primera vuelta del 2015 sacó 37, Luder había sacado 40, más, menos, digamos, está claro que no le agregó nada en particular. ¿Por qué? Porque, bueno, él también había sido visto súper comprometido, digamos, con el gobierno de Menem y la convertibilidad, y si hubiera sido la elección del 95, lo hubiera sido candidato a presidente con Cavallo de candidato a vice, entonces, digo, estaba demasiado pegado, cuando quiso acordarse, digamos, eso ya era imposible. Todo esto, digamos, simplemente para concluir, es muy difícil transmitir qué diablo sería el cambio desde el oficialismo. No digo que es imposible, pero como siempre decimos los cursos y charlamos entre nosotros, son operaciones simbólicas muy complejas, ¿no? Y que requieren, digamos, de un cirujano muy hábil que no estoy viendo, digamos, en el Frente de Todos. Carlito, ya terminando y obviamente agradeciéndote por tu tiempo y sobre todo por transmitir todas estas ideas y conocimiento a los que estamos conectados del otro lado. Una pregunta más eh, de- para la popular, como se dice. Macri y Cristina, ¿vos creés que van a ser candidatos? No que pueden ser candidatos, porque pueden ser candidatos. Ujú. ¿Van a ser candidatos? No creo que vayan a ser candidatos. Cristina
Cristina tiene un invicto, ¿no? Que son las elecciones presidenciales, ¿no? 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta. Perder ese invicto, una cosa es que vos pierdas como senador nacional, como pasó en el 2017, o que ella pudiese perder ahora presentándose como senadora nacional en la provincia de Buenos Aires, pero cuando vos perdés en la presidencial, digamos, eso ya empieza a computar de otra manera, para la dirigencia y para la opinión pública. ¿Viste? Bien. Esto, en primer lugar, más allá, digamos, vamos a decir, del nivel de rechazo, digamos, que pueda tener, etcétera, etcétera. No creo tampoco, sinceramente, que Cristina quiera cargarse sobre las espaldas. Suponete que gane los próximos 4 años de una Argentina que para cualquiera va a ser complicado, digamos, no va a ser complicado para uno sí o para otro, para cualquiera va a ser complicado. 70 años para cualquier persona hoy en el mundo contemporáneo está todo bien. Para cargarse una presidencia por tercera vez, ya lo veo más difícil. Vos tenés que poner la cara todos los días, firmar todos los decretos, todas las resoluciones, hablar en todos los discursos, hacer todos los viajes, con todo el desgaste que eso implica, ¿no? Por eso, digamos, pongo, digamos, este pequeño ejemplo, pero que vale la pena. Perón, cuando estaba en Puerta de Hierro, decía que Dios era Dios porque no estaba en la tierra, ¿no? Pero que si estuviera en la tierra, ya todo el mundo lo empezaría a ver, bueno, se empezaría a acostumbrar a ver a Dios, ¿no? Y decía Perón, y hasta alguno hasta por ahí se animaría a cuestionarlo, ¿no? Porque, bueno, y Dios qué sabe de esto, ¿no? Les digo, la distancia con el escenario, digamos, es importante para los liderazgos fuertes y consolidados. Me parece que digo, esto más allá, obviamente, digamos, que estos personajes, no estos personajes, digamos, los personajes, digamos, con trayectoria, digamos, los personajes que algún momento, digamos, fueron muy exitosos políticamente, probablemente que vayan a ser presidente toda la vida, digamos, ¿no? Pero por ego, obviamente. Me parece que en el caso de Macri, pero que tiene la razonable duda de si no se está metiendo en camisa 11 varas, digamos, ¿no? Que esto es que vaya y que la elección no sea tan buena como si se presentara algún otro candidato o candidata de la coalición que viniera, digamos, fresco, no sé, que no tuviera con la carga de explicar qué hice antes, qué voy a hacer ahora, ¿no? En qué me equivoqué, en qué no me equivoqué, etcétera, etcétera. Tengo la sensación de que tampoco, a ver, me gustaría probablemente hacerlo, sí, pero todo el mundo es realista, ¿no? Si vos te presentás y llega a haber algún problema, vas a un balotaje, te resbalás, metés la pata o cosas por el estilo, todo el mundo va a decir, ¿y para qué fuiste si había 2 candidatos muy competitivos ya dentro de la coalición? ¿No? Es decir, no, ¿para qué meterse en camisa 11 varas? Tengo esta impresión que eso, digamos, son personajes que claramente lo computan y que por eso yo me animaría a decir, lo más probable, digamos, es que no vayan a presentarse. Tuve un pequeño corte de luz. No hay problema. Perdón que me fui un segundito. Carlitos, muchísimas gracias por tu participación, por estar en la primera charla de este ciclo. La verdad que fue, ahí hay algunos comentarios, excelente charla, etcétera, etcétera. Siempre es un placer escucharte, tus ideas y tu visión sobre la política y sobre la consultiva. Ayudándonos ahí del otro lado, parte del equipo del instituto, a todos y los esperamos la próxima. Vamos a tener a Marina Costa, también una colega, charlando sobre los temas. Carlitos, ¿algo para terminar y cerrar? No, primero, gran agradecimiento a vos y a todo el equipo por esta invitación. Es un honor haber sido el primero, digamos, en este ciclo. Pero, digo, simplemente, digamos, haber podido aportar, digamos, elementos sobre la mesa para que después cada uno o cada una, digamos, puedan establecer su propio análisis para un año que va a ser extremadamente complicado. Totalmente. Complicado e interesante también para el debate, para el análisis, con lo cual, nada, los invitamos a todos a seguir participando de los ciclos y
Muchas Bueno.